Hola a todos, espero en el Señor que todas sus cosas vayan bien. Es para mí una gran alegría el tener nuevamente la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes y es mi esperanza que Él hable a sus corazones y a sus mentes como lo ha hecho conmigo al preparar este tema. Me gustaría iniciar esta enseñanza con la siguiente frase de Rick Warren. Dice Rick Warren en Una vida con propósito: Dios es un Dios global. Buena frase para la enseñanza que me han asignado, que es la iglesia en todas las naciones, basado en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Me gustaría que reflexionáramos también en la siguiente pregunta que nos hace Mariano Sennewald en su libro Las pasiones del corazón de Dios. ¿Cuánto amas y oras por las naciones? Dios siempre ha tenido cuidado del mundo entero y desde el principio Él ha amado a cada nación que creó. Como dice Rick Warren, Dios es un Dios global. Veámoslo en palabras del apóstol Pablo cuando compartía el Evangelio en el Areópago a los griegos, en Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28, cuando les decía lo siguiente: De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios profetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Vale la pena también recordar la siguiente frase de Mariano Sennewald en el libro que cité anteriormente, Las pasiones del corazón de Dios. Dice Mariano Sennewald: los centenares de referencias que hay sobre las naciones en la Biblia nos revela el ardiente amor que siente Dios por ellas. Hay un intenso anhelo en el corazón del Padre por ver las naciones restauradas. Veamos ahora algunos pasajes que nos permiten ver el concepto global del plan de Dios para las naciones. Iniciemos con el Salmo 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. En el Salmo 86, versículo 9, dice el salmista: todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Ahora veamos algunos pasajes del Nuevo Testamento. Empecemos con Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en Marcos 16:15 nos dice: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y finalicemos con el pasaje del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios es un Dios global. Hoy estaremos con base en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, explorando el plan de Dios para las naciones, con un propósito: el propósito de comprender el plan de Dios para las naciones, de tal manera que el Espíritu Santo toque nuestra mente y nuestro corazón y nos decidamos actuar uniéndonos a lo que Él está haciendo.
Vamos ahora a hablar sobre el concepto de la iglesia en todas las naciones, basado en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Estaré leyendo entonces estos pasajes en la Nueva Versión Internacional. Ustedes, por favor, léanlo en la versión que tengan en su mano, y en caso de que lea otra versión, yo estaré diciéndoles qué versión estaré leyendo. Vamos entonces a Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Vamos a orar y pongamos esta enseñanza en las manos de Dios. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos permita ver a través de ella el comprender tu plan para las naciones, y que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón y nuestra voluntad para unirnos a lo que tú estás haciendo. Todo esto, Señor, lo pido en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. En estos 7 versículos que he leído, Pablo saluda a los hermanos en Roma. Es interesante ver lo que dice el comentario bíblico de Bacon. Dice lo siguiente: la longitud del saludo se explica por el hecho de que Pablo no había fundado la iglesia en Roma, ni la había visitado todavía. Veamos entonces cada uno de los versículos para entender este concepto de la iglesia en todas las naciones. Inicia el versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1, con la presentación de Pablo. Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Pablo se presenta a sí mismo como siervo. La palabra griega es doulos, siervo sin derecho, o mejor, un esclavo. Pablo se presenta como un esclavo de Jesucristo. En otras palabras, él está completamente a la disposición de su amo. Pero es importante notar que en el Antiguo Testamento Abraham, Moisés, David y los profetas fueron llamados siervos de Dios. Por lo tanto, al hacerse Pablo un siervo de Jesucristo, se ubica también en el lugar de los profetas y de los líderes del Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo procede a identificarse como un llamado a ser apóstol. Y recordemos que la palabra griega apóstolos significa literalmente un mensajero, uno que es enviado a que vaya. Esto mismo nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 7 al 8, cuando dice: luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y también nos lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos.
Veamos entonces que Pablo cierra su presentación diciendo que el propósito de su llamado es ser apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Y vale la pena recordar cómo lo presenta la versión TLA, traducción lenguaje actual. Este versículo lo presenta de la siguiente manera: porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Entonces el Evangelio de Dios son las buenas noticias que Él tiene para las naciones y para con cada uno de nosotros. Una vez que Pablo saluda y se presenta, vemos entonces que él hace inmediatamente introduce el concepto de continuidad entre los testamentos en el versículo 2, Romanos 1, donde él dice que por medio de sus profetas, o sea, en el Antiguo Testamento, ya había prometido en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, a través de los profetas y las Escrituras, Dios ya había manifestado el Evangelio, el plan que Él tenía para las naciones y para con cada uno de nosotros. Entonces vemos que Pablo, luego de su saludo y presentación, pues procede a mostrar que hay una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El comentario bíblico de Bacon dice: el Evangelio representa no un rompimiento con el pasado, sino una consumación del pasado. Entonces, en 1 Corintios 15, del 3 al 4, Pablo también usa el mismo argumento y nos dice lo siguiente: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Una vez hecho esto, Pablo en los versículos 3 y 4 nos presenta entonces qué es para él el Evangelio. Entonces nos dice en Romanos 1, 3, 4, este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Aunque el Evangelio tiene su fuente en Dios, las buenas nuevas son acerca de Jesucristo. El comentario bíblico de Bacon dice: el Evangelio tiene un solo centro alrededor del cual gira. De principio a fin trata del Hijo de Dios. Y finalmente está la frase: Él es Jesucristo nuestro Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice Pablo: por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Luego en los versículos 5 y 6 de Romanos 1, Pablo nos habla de la comisión del apóstol. Allí, en Romanos 1, 5, 6, él nos dice: por medio de él, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Dice el comentario bíblico: en el momento de su conversión, fue comisionado a llevar el Evangelio a los gentiles entre todas las naciones por amor de su nombre. Esto nos lo dice Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 15 al 16. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté
con nadie. Finalmente, el apóstol Pablo hace un cierre de su saludo y les dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Vemos cómo Pablo entonces, finalizando su saludo, ya ha abordado el saludo a la iglesia de Roma y les dice que ellos han sido llamados a ser santos. Y entonces cierra su saludo pidiéndole al Padre y al Señor Jesucristo que les conceda gracia y paz. Vamos a finalizar este tema de este capítulo leyendo Romanos 1:17, pero en la traducción lenguaje actual, en la TLA, y prestemos atención recordando los principios que he enumerado anteriormente. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia en Roma, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Dios había prometido enviarnos a su Hijo, así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. Ustedes que viven en Roma son algunos de los que han creído en Jesucristo. Dios los ama y los ha apartado para que sean parte de su pueblo. Le pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que también ellos les demuestren su amor y les den su paz. Teniendo en cuenta lo estudiado anteriormente, de que Dios es un Dios global, que tiene un plan para todas las naciones y que hace un llamado específico a cada uno de nosotros a unirnos a su plan para alcanzar a las naciones, vamos ahora a estudiar un segundo punto que es llamado: Dios tiene a su iglesia en esta tierra para cumplir su misión. Esta enseñanza en parte la he tomado de David Noriega, que encontré en la web un artículo de él hablando sobre este tema. Nos dice David: desde Génesis conocemos que Dios ha hecho un pacto eterno para bendecir a todas las naciones por medio de los hijos espirituales de Abraham. Jesús no solamente vino al mundo, Él fue enviado con una misión. En su bautismo, Jesús recibió la afirmación de su verdadera identidad y misión, la misión del siervo que tiene que ser agente de la salvación de Dios alcanzando los límites de la tierra. Juan capítulo 1 versículo 29 nos dice lo siguiente: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E Isaías nos dice en el capítulo 49 versículo 6 lo siguiente: dice el profeta: no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces el comentario bíblico de Bacon sobre estos pasajes nos dice: el programa salvador de Dios comprende a un mundo perdido
e implica una expiación universal. Ahora veamos lo que el rey David en el Salmo 2:8, que es un salmo profético mesiánico por excelencia, donde profetiza en palabras del Padre diciendo lo siguiente: pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Vemos entonces que la misión del rey Mesías, del Mesías reinante, es gobernar la tierra y recibir las naciones como herencia. La misión del Señor Jesucristo como Mesías sufriente era morir en la cruz y resucitar al tercer día para que cada uno de nosotros y las naciones pudieran alcanzar la salvación y pudiéramos ser nuevamente reconciliados con el Padre, con Dios. Entonces, la misión emana de la identidad de Dios y de su Hijo. Y la misión para nosotros significa que participamos en los propósitos del pueblo de Dios para redimir toda la creación. Y me gusta cómo David presenta este artículo y me gustaría presentarlo a ustedes de la misma manera. Vamos a ver una serie de principios, una serie de pasajes con el ánimo de que cada uno de nosotros, luego de esta enseñanza, estudiemos cada uno de estos principios y encontremos entonces enseñanzas acerca del rol y papel que tiene la Iglesia en el plan de Dios, que no es otro más que el hecho de que Dios tiene a su Iglesia en esta tierra para cumplir su misión con las naciones. El primero de ellos, la visión de Dios. Isaías 66:18. Yo, por causa de sus acciones y sus ideas, estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua. Vendrán y verán mi gloria. El gran pacto de Dios lo encontramos en Génesis 12, del 2 a 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La herencia de Dios. Salmo 2, del 7 al 8. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. El acto más grande de Dios. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La gran invitación de Dios. Marcos 1:17. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. El gran mandamiento de Dios. Mateo 22, del 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La gran comisión de Dios. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La gran fuerza de Dios. Hechos
capítulo 1, versículos 7 al 8. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento, determinado por la autoridad misma del Padre, les contesta Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y por último, la gran salvación de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10. Después de esto, miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarlas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnica blanca y con ramas de palma en las manos. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Teniendo presente los puntos anteriores acerca de que Dios es un Dios global, tiene un plan para todas las naciones, Dios hace un llamado a sus hijos para que nos unamos al plan que Él tiene en las naciones, y para ello seleccionó a la iglesia, escogió a la iglesia para desarrollar ese plan en las naciones. Lleguemos entonces ahora a algunas conclusiones. Y me parece que de la misma manera en que Bill Bright diseñó las 4 leyes espirituales para compartir de Cristo a las personas, podemos hacer una paráfrasis de esta excelente metodología, pero aplicada a las naciones. Y podríamos decir que vamos a compartir como conclusión de esta enseñanza las 4 leyes espirituales a las naciones. Primera ley: Dios ama y tiene un plan maravilloso para las naciones. Henry Blackaby, en su libro Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios, nos dice: Dios tiene al mundo en su corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda ley: así como sucedió con el ser humano, la consecuencia de los pecados ha corrompido las naciones. Ezequiel 36, 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Tercera ley: Jesucristo es la única provisión de Dios para las naciones corrompidas. Solo en Él pueden conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para ellas. Isaías 9, del 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Jesucristo. Cuarta ley: Dios tiene a su iglesia en esta tierra para cumplir su misión. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Salmo 67:2. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Con razón, Henry Blackaby, en su libro Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios, nos desafía y nos dice lo siguiente: relacionarse
con Cristo es estar en misión con Él. Y nos dice en otra parte de su libro, siempre que Dios tiene acceso a nuestra iglesia, Él puede tocar el mundo por medio de nosotros. Ahora, finalicemos estas conclusiones leyendo Hechos 10 del 34 al 36, recordando el celo que tenía Pedro por Jerusalén, por Israel, por su Judea, y no tenía una visión global, y Dios tuvo que revelarle esa visión para que él también orara y se uniera al plan de Dios de ir a las naciones. Teniendo en cuenta esto, leamos lo que dice Hechos 10, 34, 36 y luego 44, 45. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y veamos Hechos 10, 44, 45. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, sobre todos los que escuchaban el mensaje. Vale la pena entonces finalizar esta enseñanza recordando dos frases de Mariano Sinegal. La primera: Jonás necesitó una ballena y Pedro una visión sobrenatural. ¿Qué es lo que tú necesitas para amar a las naciones y colaborar con el plan de Dios? Y si iniciamos con una pregunta de él, de Mariano Sinegal, cerremos esta enseñanza con la misma pregunta: ¿cuánto amas y oras por las naciones? Que Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión. Chao.